Buenos días. Sí, realmente, como decía Guille, muy agradecido por poder estar acá y muchas gracias por las oraciones. Realmente la necesitamos como familia, estamos involucrados en muchas áreas en el ministerio, muchas veces con viajes y muchas charlas, reuniones, y realmente necesitamos siempre la guía del Señor, la bendición del Señor, la provisión del Señor, el cuidado del Señor. Así que si nos anotan como familia en su lista de oración, estaremos profundamente agradecidos. Realmente es un privilegio saber que hay un pueblo de Dios atrás de uno, orando. Nunca voy solo. Hay un hermanito, una pareja de hermanos ancianitos en mi iglesia, y ellos siempre me dicen: Esteban, avísame cuando salís a un próximo viaje o qué actividades tenés, vamos a estar orando por vos. Y oran 2-3 veces por día. Ya no pueden hacer otra cosa, muy viejitos, muy lastimados por la vida en cuanto a la salud y otras cosas, pero dicen: te acompañamos en oración. No podemos ir con vos, pero te acompañamos en oración. Y cada vez que vuelvo de algún viaje, cuento lo que el Señor ha hecho, en primer lugar a ellos, porque sé que son ese motorcito atrás, y si ustedes quieren ser parte también de ese motor, obviamente que el Señor los bendiga y muchas gracias por ello. Bien, estamos llegando al final de esta serie de estudios. Habría una infinidad de temas más que podemos tratar en la vida de José. Así que te invito a seguir leyendo o repasando de Génesis 37 al 50. Son un par de capítulos, ¿sí? 14 capítulos en los cuales vas a encontrar toda la historia de José con una infinidad de detalles más. Léela, reléela, orando, pidiendo al Señor que te vuelva a hablar. Profundizar algunos conceptos, quizás descubrir otros, porque hay un montón de otras cosas que descubrir. Pero estamos llegando a un punto que me gustaría tratar en forma especial. Estamos hablando acerca de los héroes. Y nosotros somos esa nueva generación de héroes. Vos lo sos. Y hay una parte de nuestra vida en la cual cuesta muchísimo ser vencedor. Destacarse, ser un héroe. Hay gente que puede hacer cosas increíbles en la vida, cosas realmente impresionantes, pero muchas veces no pueden hacer algo que aprendemos con José. Y por eso les invito, vamos a abrir nuestras Biblias allí en Génesis, y del capítulo 42 al 45 vamos a encontrar la historia de José superando el rencor. José superando el rencor. Cuando nos tratan mal, con injusticia, abusos, nos agreden, nos lastiman, calumnian, nos hacen sentir mal, nos ningunean y tantas otras cosas injustas que nos pueden suceder a través de personas. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo quedamos respecto a esa gente que nos hizo el daño? Entonces, otra vez te invito a que al meditar ahora en este estudio te pongas en las sandalias de José. Vos ahora sos José, o si querés Josefa, un nombre medio antiguo, pero bueno, me entienden a lo que voy, ¿no? Identificate con José. Tu necesidad, tu angustia, tu dolor, la injusticia, el abuso, lo que te haya pasado en la vida, ahora ponete en las sandalias de José. ¿Qué hizo José? Bien sabemos lo que sucedió con este muchacho. Hagamos un breve repaso. Él llegó al momento de encontrarse frente a la decisión de: ¿ejerzo venganza o perdón? Para recordar un poquito lo que le había pasado a este joven, recuerdan, 17 años tenía cuando los hermanos lo intentan matar. Un intento de asesinato en primer momento. Aparte de eso, ya lo habían despreciado, no podían hablar bien una cosa con él. Constantemente era agresión y enemistad. Y ahí llegan al momento de que, ahí viene el soñador, matémosle. Quizás estés aquí porque Dios impidió que un aborto que tu madre quiso hacer no funcionara. Es un intento de asesinato, ¿verdad? Quizás odio. En cuanto a la Biblia, el odio es asesinato. Odio de personas que has vivido es asesinato o intento de asesinato.
El ser desagradecidos, peleadores, rencorosos, violentos, indiferentes ahí cuando lo tiraban en la cisterna, después se quedaron a comer pan. Después eran unos aprovechadores porque sacaron rédito del hermano. Lo vendieron por 20 piezas de plata, cada uno se quedó con 2. O sea, saquemos provecho de esta persona. ¿Te sacaron provecho alguna vez? Desagradecimiento, injusticias, calumnias. Y luego ponen el vestido de José, ese manto de colores, lo llenan con sangre de un cabrito y se lo llevan al padre. Y el padre, claro, horrorizado, dice, no, mi hijo murió, lo desgarró una fiera. Y ahí vienen todos los hermanos, una falsedad, una hipocresía fenomenal. Ay, papá, ¿cómo lo sentimos que tu hijo haya muerto? Y todos sabían que ellos habían sido los que lo habían vendido a Egipto. La angustia que tuvo que pasar, pobre jovencito, y clamaba, gritaba a sus hermanos, por favor no me hagan esto, y ellos contando la plata. Ponete en las sandalias de José. Tu injusticia ahora en ese lugar. Si tuvieras la oportunidad de enfrentar ahora y tuvieras el poder de decidir sobre juicio, sobre esclavitud, quizás José lo podía hacer, quizás hasta sobre la vida. De sentirte superior ahora a los que te hicieron daño. De repente sos el jefe y el que te hizo daño está abajo tuyo. Ahora lo voy a hacer sentir bien lo que me hizo pasar. ¿Qué actitud sería la tuya? ¿O cuál sería la actitud? ¿Venganza o perdón? Pongámonos en las sandalias de José. ¿Cuál sería tu actitud? Entonces llegó el momento en nuestra historia, la historia de José, que los hermanos tuvieron que ir a Egipto, porque toda esa región, claro, era el tiempo de las vacas flacas. O sea, esos 7 años de hambre y después de 2 años y medio, también en Canaán, donde estaba Jacob y sus hijos, o sea, los hermanos de José, todo estaba seco, ya no había alimento. Entonces escucharon hablar que en Egipto había pan, en Egipto había grano, entonces fueron todos los hermanos, o más bien, Jacob manda a todos los hermanos, excepto Benjamín, el más chiquito, que vayan allí a Egipto a comprar pan. Y hay toda una serie de encuentros y desencuentros allí entre José, que enseguida los reconoce, pero todavía no se da a conocer. Pero esto ya sería tema para otra historia. Pero al final llega el momento en que José se da a conocer. Entonces, ¿qué hacer frente a la realidad que hemos vivido? ¿Cómo enfrentamos esa realidad? Entonces vamos a ver algunas cuestiones relacionadas justamente con la vida de José. ¿Qué hizo frente a esa realidad? La necesidad del perdón. ¿Necesitamos perdonar realmente? Una de las estrategias más eficaces del enemigo para anularnos en la vida en lo general. Anularnos obviamente en lo espiritual, en el servicio, en lo que Dios quisiera hacer, el proyecto de vida que Dios quería con nosotros. O sea, llegar a esa punta, a esa cúspide, ser exaltado como veíamos, la forma más eficaz de anular todo esto, el proyecto que Dios tiene con tu vida es que guardemos rencor. Es una estrategia fenomenal de Satanás. A eso a su vez se suman luego problemas psíquicos, físicos. Hace poco, el año pasado, murió un querido amigo mío con un cáncer enorme en el estómago, originado por un tremendo disgusto en su matrimonio, que se disolvió, hija de por medio, un montón de desastre. Muchacho de 40 y algo, murió con un tremendo cáncer en el estómago. No había más nada que hacer. Por la angustia, por el resentimiento, por rencor y por toda esa mala sangre que se hizo, contrajo el cáncer y después murió. Entonces, ¿qué hacer con las ofensas que se te cruzan en el camino de la vida? Y te muestro una realidad. Es inevitable que te sucedan ofensas, injusticias. Es inevitable, la vida es así. Hay gente a tu alrededor que actúa de esa forma. Y te cuento algo que me pasa. Yo tengo unos enemigos, o más bien enemigas, que no puedo perdonar. Y son las hormigas. A mí, el hobby que tengo es jardinería y planto rosales. Me gustan las rosas. Entonces, todo mi pequeño jardín que tengo está lleno de rosas. Y continuamente estoy mirando porque tengo unas enemigas atroces
que en una noche te bajan el rosal y te lo dejan desnudo, te sacan todas las hojas. Entonces mi esposa se ríe porque yo ando de noche con la linterna, a medianoche ando dando vuelta a la cuadra, porque a veces dan la vuelta a toda la cuadra, hasta encontrar el nido. ¿Y qué hago? Les pongo un veneno al costado del caminito, que viene con un granulado, que tiene un gustito que les gusta a las hormigas. Entonces yo estoy ahí esperando a ver si la agarran, Y yo, bien, la agarraron. Y llevan cada uno su granulado hasta el nido y después se mueren todas. Porque en el nido esto ¿cómo se llama? Empieza a hacer el efecto y mata. Ahora, mis benditas enemigas, de alguna forma se dieron cuenta que esto está mal. Esto les hace daño. Y ahora pasan al lado del veneno con mi rosita, ¿sí? Y lo dejan el veneno de lado. Y yo estoy recontra enojado con ellas y no sé cómo liquidarlas. Ellas no pueden evitar que yo les ponga el veneno al lado del camino. No lo pueden evitar. ¿Pero qué pueden evitar? Llevarlo a su casa, ¿no? Y lamentablemente lo están haciendo. Están evitando llevar el veneno a sus casas. Bueno, exactamente lo mismo pasa con las ofensas. No podés evitar que te lleguen ofensas a tu vida. Es inevitable. ¿Sí? No lo puedes evitar. Inclusive Jesús dijo eso. En Lucas 17:1 dijo, es imposible que no vengan tropiezos. Y la palabra en el original tropiezos es escándalon. De ahí viene nuestra palabra escándalo. Y en el original, en el comienzo, cuando se empezó a usar esta palabra, tenía que ver con el cebo que se ponía en una trampa. ¿Recuerdan la trampa del ratoncito, no? El queso que se ponía ahí. Bueno, esa es la idea. Escándalo era esa palabra. O sea, es imposible que alguien te ponga la trampita, que te ponga el quesito ahí. Ahora, es una cuestión si yo meto la cabeza dentro de la trampa, ¿no? O si empiezo a agarrar el veneno. Eso sí lo puedo evitar. Bueno, eso es lo que el Señor Jesús dijo. O sea, existen los ninguneos, existe el bullying, existe el maltrato, el abuso, las injusticias y un millón de cosas y cosas por las cuales vos pasaste. Es imposible que eso no exista. Las ofensas están, es realidad. Ahora, la cuestión es ¿qué hago con estas? A todos les ha pasado. Te invito a buscar un versículo o simplemente te lo leo. En Efesios 4:31, allí el apóstol Pablo habla acerca de un círculo vicioso. Y ahí empieza diciendo, quítese de vosotros empiecen a pensar en un círculo, ¿sí? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Un círculo vicioso. Claro, ¿cómo empieza todo? Empieza con amargura, rencor, un resentimiento. Alguien me hizo daño y hay una bronca ahí adentro. Es algo que me dolió profundamente y pienso, me acuesto y no puedo dormir. ¿No? Esto da vuelta en la cabeza. Entonces, ¿qué produce eso? ¿Qué produce esa amargura, ese rencor, ese resentimiento que tengo adentro? Bueno, es lo que dice el apóstol Pablo acá. Ya produce enojo. Entonces vos seguís pensando en esa persona que te hizo daño, lo que dijo, no te tuvo en cuenta, lo que haya hecho. Y empieza a subir un calor acá en el pecho. ¿Nunca te pasó? A mí muchas veces. Y de vez en cuando me suele pasar de vuelta por alguna injusticia. Entonces empieza a subir ese calorcito acá adentro, ¿no? Y claro, te empieza a calear más y ya, si es de noche, ya no puedes dormir más y das vuelta en la cama y no funciona más nada. Ahora, esto luego se transmite en ira, una explosión de ira. ¿Alguna vez viste un volcán en erupción? Una vez lo vi muy de cerca. Estaba subiendo un volcán y me habían dicho que, mira, está tranquilo, ¿no? Hoy no pasa nada. Cuando estaba llegando a la punta, empezó la erupción. ¿Sabes cómo bajé corriendo? No, gracias a Dios el viento estaba llevando la lava para el otro lado. Si no, hoy no estaría acá. Pero eso es lo que produce amargura, enojo, ira. ¿Sí? Explotás. En algún momento explotás. Y explotás mal, obviamente. Y entonces, ¿qué sigue a continuación? Cuando explotás, ¿qué haces? Gritás. En el levantar la voz, los gritos, muchas veces se empieza a mezclar otras cosas. Malas palabras, insultos, degradación, humillación. Vos no servís para nada, vos sos un... ¿No? Y ahí, todos esos simbolitos raros que ponen en los dibujitos, ¿no? Eso.
Y luego el círculo se cierra con toda malicia. Y ahora ya maquinás, ¿cómo le puedo devolver esta? La próxima vez que se me cruce, al menos una zangadilla, ¿no? O si le puedo dar un buen puñetazo con la lengua o con lo que fuera, ¿no? Se lo voy a dar. Entonces toda malicia. Pero eso es un círculo, o sea, eso produce más rencor, más enojo, más ira y... En realidad casi podríamos decir una espiral descendiente. Cada vez más abajo hasta destruirte a vos y a los demás completamente. Entonces es inevitable la ofensa. Ahora la cuestión es si vos te llevas esa ofensa con vos. Entonces, ¿cuál sería la actitud incorrecta frente a la ofensa? Vos me decís, yo quiero saber cómo actuar en forma correcta. Sí, ya vamos a llegar a eso. Pero generalmente hacemos lo inverso. Realmente hacemos lo contrario. Ahí empezamos a acusar al otro. Una vez Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofende? Que peca contra mí. ¿Te das cuenta la pregunta, Pedro? ¿Cuántas veces tengo que perdonar al hermano que me ofende? Pedro, ¿vos nunca ofendiste a nadie? Ni se le ocurrió a Pedro decir eso. ¿Cuántas veces tengo que pedir perdón? ¿Se dan cuenta que es al inverso, no? O sea, siempre estamos acusando a otros. Cualquier cosa que pasa, siempre los demás son los culpables. Nunca yo. ¿Acaso soy yo? Como decía Judas, ¿seré yo? Somos excelentes hipócritas, ¿sí? Somos actores. Muchas veces nos tendrían que dar la estatuilla de los premios Oscar por la actuación. Somos tan falsos muchas veces. Acusar a otros. Muy común, muy común. ¿Cuál es otra actitud típica de alguien que ha pasado cosas así? Y empezamos a evitar al otro, ¿no? Le damos la espalda. O entra por un pasillo de la iglesia y nosotros enseguida vamos por el otro, con tal de no cruzarlo, ni siquiera saludarlo, mirarlo, ¿no? La gente se irrita y siempre, este tipo no sirve para nada, esta mujer me tiene harta, y empiezan esas cosas. La gente guarda silencio. Se cierra en su casita de caracol, en su caparazón de tortuga, y no, ya con esto no hablo más nada. Y ponemos una fachada de piedra, ¿no? Y granito durísimo, no hay forma de pasarla. Empezó la Guerra Fría otra vez. Después a veces somos peores todavía, ignoramos el problema. Somos el estilo avestruz que mete la cabeza en la arena. Bueno, no veo, entonces no debe estar. Es tonto, pero bueno, es una forma de reaccionar. La otra forma de reaccionar es atacar a la persona. Y enseguida, quiere hablar y y quiere meter en un bocado una palabra, nosotros no escuchamos. Hacemos oídos sordos a los argumentos del otro. Porque una de esas en algo tenga razón. Un poquito al menos, ¿no? Pero no, lo avasallamos con esas palabras. Absoluta inmadurez, carnalidad es eso, pero bueno, es una forma de actuar. Y al final decimos, bueno, ya está, lo descartamos. Ya no voy más a esa iglesia, pego el portazo y me voy. En un matrimonio y me divorcio, ya está, estoy harto. Se acabó el amor, esto ya no da para vivir juntos y bueno, descartamos amistades que había. Relaciones las rompemos. Pero esto no queda ahí, porque esto es en cuanto a lo interpersonal, pero hay una cuestión con Dios también. Siempre cuando hay un rencor, esto es un pecado. Y cuando hay un pecado en nuestra vida, ¿qué pasa? Y corta la comunión con Dios. Nos quita la paz, nos quita la comunión con los demás hermanos, nos quita el gozo, nos quita el fruto, la bendición de Dios. Obviamente todo eso se pierde. Y si eso se mantiene, ¿qué sucede más todavía? Dios, en vez de poder actuar a través nuestro, tiene que invertir su forma de actuar hacia nosotros para cambiar nuestra forma de ser. Y a veces tiene que llegar hasta la disciplina. En la Biblia inclusive hay casos, la Biblia dice, que personas que guardaban el pecado, de repente tuvieron una enfermedad. En algún caso, como el pecado se mantenía demasiado y era una gran ofensa contra Dios, Dios los quitaba de medio, o sea, morían. Disciplina de parte de Dios. Excomunión de la iglesia a veces. Consecuencias. Entonces, vayamos a la solución. Las consecuencias de no arreglar las ofensas. Bien, ya lo dijimos en cuanto a Dios, en cuanto a nuestro prójimo. Pero quiero ser un poco más profundo todavía. En cuanto a vos. Si vos agarrás un carbón encendido de la mano, lo apretás.
Y eso es tu ofensa, ¿sí? La ofensa que te hicieron. La mantienes agarrada en tu mano. ¿Quién es el único que sale lastimado? Vos, ¿no es cierto? Bueno, justamente eso dice Salomón. El que guarda la ofensa es un necio, dice, es un tonto. Porque se lastima a sí mismo. Y el otro quizás ni enterado está. Vive feliz de la vida, pasó por encima tuyo, te hizo daño. Es su costumbre hacerlo quizás. A él no le afecta nada lo que vos estás sintiendo contra él. No lo cambia, pero a vos te daña. Por eso, mientras mantengas esa ofensa, te estás quemando a vos. Date cuenta de esa realidad, te está dañando a vos. Te está limitando a vos. Te frena en la vida espiritual si sos un hijo de Dios. Y si todavía no lo sos, ni que hablar. Te destruye la vida y no encontrás solución y quizás terminás con pensamientos suicidas. ¿Por qué? Por la ofensa, por no saber encararla. Entonces vamos a la realidad del perdón. El perdón es necesario. La Biblia, hay infinidad de pasajes que hablan de eso. Muchísimos. Entonces vamos a ver, en primer lugar, la exigencia del perdón. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? En primer lugar, la necesidad del perdón. Podría citar una infinidad de pasajes. Le leo dos. 1 Corintios 6, 7. 1 Corintios 6, 7. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos, o sea, peleas entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Es un poco en contra de nuestra naturaleza, ¿no? Sufrir el agravio, bueno, ya está. Me agraviaron otra vez, me molestaron otra vez, me dañaron otra vez, me lastimaron otra vez. Obviamente hay que tener un poco cuidado en qué se trata eso, ¿no? Si es un abuso, obviamente eso hay que denunciarlo. Pero esas ofensas verbales y tantas cosas tan chiquitas a veces con las cuales nos ofendemos de nada, dejáselo en la mano del Señor. ¿Por qué seguir con el tema? Jesús es más enfático todavía. Dice, a los antiguos fue dicho ojo por ojo, diente por diente. ¿Recuerdan? O sea, él me pegó una piña, yo le pego dos. Esa es la clásica, ¿no? O al menos una. Pero Jesús dijo en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a los que los quieren, a los que les hacen bien. Obviamente a esos también. No, pero Jesús dice otra cosa. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Saben cuál fue la estrategia más eficaz en mi vida para revertir situaciones injustas que he pasado? Para no guardar rencor. Me pasaba algo, una injusticia muy grande y me quedaba toda la noche ahí dando vuelta en la cama y no podía dormir y me empezaba a subir ese calor en el pecho y ya tenía ¿y por qué no le dije eso? Y ahora le voy a hacer esto y ya empezás, ¿no? Falta poco la explosión de ira, el volcán explota, malas palabras y después ya malos hechos. Entonces ya decía, bueno, la noche ya está perdida. Entonces me levantaba. Empezaba a leer la palabra de Dios. Sobre todo salmos donde David pasa por situaciones similares. Lean el Salmo 55. Está escrito en relación a una ofensa enorme. Su mejor amigo y su propio hijo le hacen una revolución y lo quieren matar. En ese contexto está ese pasaje, Salmo 55. Te puedes leerlo en tu casa. Primero está la idea de David de salir corriendo a esconderse. Después está el deseo de venganza, de retribución. Pero después lo deja todo en las manos de Dios. Hace bien leer un salmo así. Entonces yo leía y oraba, Señor, ayúdame a perdonar y bendice a fulano que me hizo esto. Señor, ayúdame a perdonar y bendice a fulano. El primer día lo tenía que orar 20 veces. El segundo día quizás 15 veces. A la semana lo estaba orando 2 veces por día. A las 2 semanas ya no lo tenía que orar, ya lo había perdonado interiormente. Aunque no vino a pedirme perdón ni nada por el estilo, ni siquiera quería hablar conmigo, aunque lo busqué varias veces, pero yo ya lo había perdonado interiormente. Había sacado esa mochila que tenía sobre el pecho. Acá lo dice, orad por los que ultrajan y os persiguen. Empiecen a seguir los principios bíblicos y vas a tener una vida diferente. Dios te llena de paz. La continuidad del perdón. Claro, ahí le preguntaban al Señor, mira,
¿Cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? Y el Señor le dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día viene diciendo, perdóname, perdónale. Entonces, la continuidad del perdón. Y ahora la profundidad del perdón. En Efesios 4:32. O sea, justo el versículo después del círculo vicioso que habíamos visto, hay un círculo virtuoso. Y allí termina diciendo que nos tenemos que perdonar, así como Dios nos perdonó en Cristo. Muchos de ustedes recibieron ese perdón en estos días. Aceptaron el perdón de Dios y Dios les borró todos los pecados. Y Él, que es omnisciente, o sea, sabe todo, decide ir en contra de su propio atributo, de la naturaleza divina, que es la omnisciencia, y decide olvidarse de nuestros pecados. Bueno, perdonen a vuestros ofensores de la misma forma como Dios los perdonó a ustedes. Eso es lo que dice la palabra. Nos cuesta, sí, horrores, pero es lo que nos dice la Biblia. Entonces, necesidad del perdón, continuidad del perdón y la profundidad del perdón. Así como Dios te perdonó a través de Jesucristo, que murió en una cruz por vos. Así de profundo tiene que ser el perdón. Ahora, la experiencia del perdón. Tenemos que enfatizar que el perdón fue una experiencia personal de José, creo que ya en el camino yendo a Egipto. De lo contrario, Dios no hubiera estado con él, como dice, o como habíamos leído en Génesis 39, 4 veces. Si él no hubiera decidido perdonar a sus hermanos ya en el camino a Egipto, Dios no hubiera estado con él allí en la casa de Potifar y luego en la cárcel. Él no guardó rencor, resentimiento o bronca contra sus hermanos. En cierto campamento, un chico de 24 años. Era una mole, así de ancho era, ¿sí? El doble de lo mío. Unas manos que te pega un sopapo, pero salís volando hasta el otro lado del salón. Y ya el primer día vi que era el payaso del grupo, continuamente haciendo payasadas, haciendo reír a todo el mundo. Y yo enseguida dije, este tiene un gran dolor en el corazón, este tiene una gran necesidad. Entonces toda la semana estuve orando por este muchacho, a ver si en algún momento él venía para hablar conmigo. Lo estuve esperando hasta el sábado. Y el sábado viene, Esteban, tengo que hablar con vos. Yo dije, ya te estoy esperando. Y ahí me contó su historia. Creció en un hogar disfuncional, papá y mamá se peleaban todo el tiempo. Pero el papá era muy bruto, era alcohólico y muy, muy violento. Golpeaba, los lastimaba a todos. Terminó desfigurando completamente a la madre. Ahí intervino obviamente la justicia. Y este muchacho creció en la calle, en juzgados, en hogares sustitutos, o sea, un desastre toda su crianza. Ausencia completamente de la familia, de padres y etcétera, de amor. Y él me decía, vivo en el mismo pueblo que mi padre. Cada vez que lo veo, automáticamente mis puños se crispan. Tengo unas ganas de destrozarle la cara, de matarlo. 24 años me dijo tenía. Hasta ese momento no había empezado ninguna relación, ni búsqueda de ninguna chica, porque él sabía interiormente, yo tengo los mismos genes. Tengo un odio interior, una ira, que cualquier chispa haría que dañaría a la persona que más amo. Haría lo mismo que mi padre hizo a mi mamá. Estuvimos hablando mucho tiempo. Primero acerca del consuelo que puede dar el Señor en estas circunstancias. Pero luego también acerca de su problema, la falta de perdón, el rencor que tenía, el resentimiento que guardaba en su corazón. Después de reconocerlo, al final le pregunté, ¿querés orar? Me dijo, sí. Mira, fue una de esas oraciones que no me olvido. He visto mucha gente llorar, pero creo que ninguno como este muchacho. Un muchachote, así de grande, pero lloraba a mares, pidiendo perdón al Señor por su falta de perdón, por su rencor, su resentimiento. Y le pedí al Señor, Señor, ayúdame a perdonar a mi papá. Después de orar con el rostro bañado de lágrimas, me dijo, Esteban, no sabes qué liviano que me siento ahora. Pareciera como una mochila inmensa, llena de piedras enormes. Justo estábamos en un lugar que estaba lleno de piedras. Se cayera de mi espalda.
Estoy libre. Estoy libre de ese rencor. Ahora en unos meses lo voy a ver. Vamos a ver cómo sigue su vida. Sigo orando por él. La experiencia del perdón también fue la de José. El perdón sana el alma, libera, nos hace bien, es necesario. Quizás en cuanto a la ofensa, no tengas la culpa, ¿sí? Como ya vimos, es una trampa que te pone el enemigo al costado del camino de tu vida. No la podés evitar. Es el veneno que yo le pongo al lado de mis hormiguitas. Ellas deciden si lo agarran y lo llevan al nido o pasan de largo llevándose mis benditas rosas, ¿no? Es la decisión tuya. Las ofensas las vas a tener en el camino de tu vida. La cuestión es, ¿qué haces con ellas? ¿Las guardas? ¿Las dejas brotar? ¿Que destilen todo su veneno? ¿Destruyan tu vida y obviamente tu nido? O sea, los de a tu alrededor son afectados cuando vos guardas rencor. Te daña a vos y tu entorno. Sin lugar a dudas, perdés trabajos y cosas por el estilo. Ahora, vayamos a la historia de José. ¿Cómo vemos que este muchacho pudo perdonar? Vayamos a Génesis 45. Creo que es uno de los versículos más lindos de Génesis, quizás de la Biblia. Porque muestran una actitud tan similar a la de Dios en Jesucristo. De hecho, José es un símil de Jesucristo, es una figura de Jesucristo y sobre todo en el hecho del perdón. Génesis 45, 2 y 3 dice: entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Ahora pónganse en la situación de los hermanos. Imagínate, vos le hiciste mal a esa persona y ahora de repente es el jefe de todo Egipto. Estaban anonadados, estaban chiquititos así, ellos ahora se sentían hormigas. Versículo 5. Ellos seguramente pensarían, ahora vamos a tener las represalias. Un castigo justo, lo merecemos. Versículo 5. Ahora pues, dice José, ¿no? No os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pasemos al 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. 4 veces este muchacho, bueno, joven ya, 30 años, no, algo más, 39 en este caso, 39 años, este muchacho dice: Dios lo hizo 4 veces, Dios estuvo bajo control. Toda la situación, aunque negativa, injusta, todo lo que pasé, Dios estaba en control. El soberano Dios resalta el actuar de Dios. Y eso lo ayudó a perdonar completamente. Sabía, hay un Dios en los cielos que tiene todo bajo control. No se le escapa detalle, aún esas injusticias. Y por eso los pudo perdonar en ese mismo momento. Ahora, ¿cómo se evidencia el perdón? Porque uno puede decir fácilmente, ¿no? Viene alguien y te dice: ¿me perdonás lo que te hice? Sí, dale, todo bien. Y por atrás te queda, ¿no? Y lo saludas: hola, ¿no? Y se te cruza y necesita un favor tuyo. No, mira, ahora no tengo tiempo. No puedo. Y siempre le das la espalda. ¿Lo perdonaste de veras? Veamos una serie enorme de actitudes, y seguramente vas a encontrar alguna más si lo seguís estudiando, que demuestran que José realmente perdonó. Realmente fenomenal ver esto. Miren todo esto. En primer lugar, buscó la privacidad. Echó a todos los egipcios que habían ahí. José siempre hablaba en egipcio con ellos y con un traductor de por medio. Por eso obviamente ni lo reconocieron cuando se encontraron con él. Y de repente saca a todos y empieza a hablar en hebreo. Busca la privacidad. ¿Y qué dijo Jesús? Cuando tenés un problema con tu hermano, con alguien, júntate con él, pero están ustedes dos a solas. Privacidad. No necesitan saberlo todos. En un primer punto al menos. Después, si no hay solución, habría que buscar otra solución, ¿no? Privacidad.
Privacidad. Antes de seguir con esos puntos, te quiero contar una historia. En otro campamento, una chica, jovencita, viene y habla conmigo, me dice, después de una predicación, se sintió muy tocada y ahí contó por primera vez que había sido abusada por su primo. Y lloró a mares, y bueno, fue un tema de mucho tiempo de hablar. Y primero le mostré todo lo que es el consuelo de Dios, la ayuda de Dios en esta situación tan triste. Pero después, como ya para cerrar la conversación, le pregunté, ¿y qué sentís por ese tu primo? Así bien seca me dijo, odio. Es comprensible, le dije. Absolutamente comprensible. Humanamente hablando, lógico. Pero la ofensa vino de afuera, absolutamente injusta. No tenés ninguna culpa en cuanto a la ofensa que pasaste. Pero ahora tenés un veneno adentro que se llama odio. Ahora tenés un pecado que vos misma tenés. Ahora, si esto no lo solucionás, esto te va a amargar toda tu vida. Te va a limitar en infinidad de áreas. Después de una charla muy larga, ella oró también. Pidió perdón al Señor por su odio contra el que le había hecho tanto daño. A la semana me manda un WhatsApp y me dice, Esteban, no sabes lo que pasó. Este primo vino y me pidió perdón lo que había hecho hace años atrás. Eso es muy raro que suceda, pero bueno, sucedió. Vino y pidió perdón. Y en el mismo momento le pude perdonar porque ya le había perdonado allí en el campamento. Y Esteban, no sabes lo que me pasa. Nunca me sentí tan liviana en toda mi vida. Sí, el perdón libera. El perdón libera. No sé cuál es tu ofensa. Ponete en las sandalias de José. Pensá en lo que te hicieron. Busca la privacidad. Habla con esa persona para poder arreglarlo. Después vemos que demuestra que es hermano. José se da a conocer. Yo soy José, en otras palabras, soy vuestro hermano. Si tuviéramos realmente presente que muchas veces la ofensa viene dentro de la iglesia, ¿no? O sea, con hermanos en Cristo. Que es nuestro hermano, que es parte de nuestro cuerpo. Sería mucho más fácil solucionar un montón de cosas. También una emoción profunda por sus hermanos, demostrar empatía, empezó a llorar, los abrazaba. Una emoción profunda. Después una búsqueda de comunión, acérquense, los quiero abrazar. ¿Cómo cuesta abrazar a la persona que nos ofendió? Pero ahí demostrás que realmente la amás. Manifestación de misericordia. Vengan, acérquense. La palabra acérquense es la misma utilizada generalmente en la Escritura cuando un sacerdote se acercaba a la presencia de Dios. O sea, más que un lugar cercano, es una relación cercana. A eso se refiere el acérquense. Buscar esa comunión. Acérquense. La manifestación de misericordia. Claro, los hermanos decían, no, este ahora nos va a matar o al menos vender como esclavos para que vivamos lo mismo que él. No. Justamente lo opuesto. No les hizo lo que ellos merecían. Eso era misericordia. Luego le demostró gracia. Les hizo a aquellos que ni esperaban. Le dio a aquellos que no esperaban. No minimiza la verdad. Ustedes me vendieron a Egipto, les dice. Ustedes pecaron, hicieron mal. O sea, no minimiza el pecado. Siempre para solucionar un problema, las dos cosas que dice Pablo en Efesios 4 también, y también Salomón. La ofensa se corrige con verdad y misericordia. ¿Sí? Verdad y misericordia. Verdad y amor. O sea, demostrar amor, pero también la verdad. No, está todo bien, no pasó nada. No. Acá pasó algo. Hay que reconocer el error. Nombrar el pecado, pero también con el amor. Las dos cosas siempre tienen que ir de la mano para poder solucionar un problema. Entonces, no minimiza la verdad del pecado. La conversación edificante, siguen los versículos, léanlo después. Habla de Dios y de lo que hizo Dios y lo que preparó Dios. Una conversación súper edificante. No se quedó con el tema del pecado. No sabes cómo me sentí, cómo me destrozaron la vida, cómo me destrozaron la espalda. No. Empezó a hablar de Dios. Prisa para revertir el problema.
Llamen, vayan enseguida, traigan a mi padre, quiero unir toda la familia, quiero solucionar esto. Y lo repite varias veces. Paga bien por mal. No, yo les voy a dar la mejor parte de la tierra acá en Egipto. Traigan todo, vengan y yo les voy a dar un lugar precioso. Paga bien por mal, les sirve, les buscó ayudar en lo que fuera. Llévense todo lo que necesitan y más todavía. Les sirve. ¿Puedes servirle a la persona que te ofendió? Después busca un propósito para la vida de los perdonados. Porque muchas veces, bueno, te perdoné, pero bueno, arreglate como puedas, ¿no? No, esto no sirve. Hay que ayudar a restaurarlo, porque muchas veces está también muy mal. Entonces hay que buscar la restauración de ese hermano. Entonces José le dice, ven, ustedes vengan acá y yo les voy a conseguir un buen trabajo. Les voy a conseguir algo con lo cual ustedes van a poder manejar su vida, van a pasar bárbaro. O sea, involucrarlos también en la obra. Les busca un propósito, los besa. ¿Podés besar a tu ofensor? En el Oriente el beso es muy importante. Significa que ahora con mi vida garantizo tu vida. Eso significaba el beso en el Oriente. A ese punto llegó José, al que querían matar. Después bienes múltiples a los ofensores. Les empieza a dar regalos. A cada uno le dio, escuchen bien, un vestido a cada hermano. ¿Qué le habían sacado a él? El vestido. Interesante, ¿no? A cada hermano le da uno. Y a Benjamín, su hermano doble, 5 vestidos. Obviamente, bueno, eso se lo merecía, era su hermanito querido. Entonces, bien, beso, bienes y una actitud perdonadora permanente. Porque después muere Jacob, el papá. Y ahí, claro, los hermanos tiemblan. Oh, bueno, ahora murió el papá. Ahora guardó la paz porque estaba el papá, pero ahora ya papá no está. Y vienen y por favor, perdónanos. Y José se larga a llorar. No habían comprendido que los había perdonado ya. Dice, no, ustedes pensaste mal, pero Dios lo encaminó para bien. Y así les habló a su corazón, dice. O sea, vengan por favor, abrácenme, esto ya está olvidado. Dios, que es omnisciente, decide olvidar los pecados. Yo también quiero olvidar lo que me hicieron. Entonces creo que José es un ejemplo para nuestras vidas también. En muchas áreas, como ya vimos, pero específicamente en esto. Mira, hay muchas cosas que puedes hacer en la vida. Lograr cosas increíbles, maravillosas, impactantes. Pero hay una, y creo que esta es la más grande. Si querés realmente ser un héroe, alguien muy usado por el Señor, si hubiera algo de rencor, resentimiento contra alguien en tu corazón, sácalo. En lugar de venganza, perdón. Seguí el ejemplo de José. Y esto te libera. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿No crees eso para tu vida? Ponete en las sandalias de José. Ponete en las sandalias de José. Acordate ahora, por un momento, no es bueno acordarse de lo malo que uno pasó, pero en este momento quizás sea necesario. Si todavía hay algo de rencor, resentimiento contra la persona que te hizo daño, o las personas, porque a veces son muchas, en diferentes momentos de la vida, y uno sigue amontonando piedras en la mochila, como decía este muchacho, y se vuelve cada vez más pesado, y uno anda cada vez más torcido por la vida, y torcido en todas las áreas, resentido, molesto con todo el mundo. Se te cruza un perro y lo pateas. ¿Qué te dice el pobre bicho? Nada, pero estás mal. Entonces todo lo que se te cruza y sufre las consecuencias. ¿No estás harto de eso? ¿Harta de eso? ¿No querés la libertad en Cristo? Hacé lo que hizo José. Perdonó. Y esas cadenas cayeron. Y Dios estaba con José. Y Dios seguía estando con José. Y Dios le ayudó a perdonar a los hermanos que le habían hecho tanto daño. ¿Cuál es tu mochila? Ahora mismo, decirle, Señor, acá está la persona, acá está el hecho que me hizo daño. Señor, por favor, ayúdame a perdonar. Perdona mi odio, perdona mi resentimiento y todo lo que esto trajo como consecuencias. Perdóname y ayúdame a perdonar. Y aunque esta persona que te hizo daño nunca venga a pedirte perdón,
déjalo en las manos del Señor. Él sabe encargarse de la justicia, ¿sí? Él ejerce, Él es justo. Él se va a encargar de poner las cosas en su lugar. Pero vos quedás libre, vos quedás tranquila y podés seguir la vida feliz y ser de bendición para otros. Mientras no haya perdón frente a un rencor, no puede haber bendición de Dios, así como lo quisiera dar. Entonces te invito, agacha tu cabeza, inclina tu cabeza y vamos a orar. Y si hay algo allí en tu vida que todavía te pesa, algo que el perdón no pudo borrar, o que nunca pensaste en eso. La injusticia fue muy grande, por cierto, humanamente hablando es muy lógico, pero no de un punto de vista bíblico y divino. Acordate, la brasa en la mano solo te daña a vos. La primera persona dañada por el rencor sos vos. Dios quiere sanar esas heridas y quiere perdonarte. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Ora, Señor, reconozco que guardé rencor, me lastimaron, me hirieron, cometieron muchas injusticias. Pero gracias que puedo contar con tu consuelo. Pero también te pido por tu perdón. Por tu perdón por mi pecado, el rencor, el deseo de venganza, el odio. Señor, límpiame, lávame. Quita todo eso. Quita esas cadenas del enemigo que me ataron, que me quitaron el gozo y la paz, que destrozaron la comunión. Señor, límpiame. Y Padre, te pido también que me ayudes a perdonar. Y ahí pone el nombre de la persona que te ofendió. Ayúdame a perdonar. Pone tu nombre. La persona que te ofendió. Ayúdame a perdonarlo, a perdonarla, perdonarlos. Gracias, Señor, que de ahora en más puedo contar con tu presencia. Gracias que ya cuento con tu perdón. Y ayúdame a vivir en ese perdón recibido de parte tuya y otorgarlo también a otros. Gracias que ahora soy libre. Gracias por romper esas cadenas. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios la bendiga muchísimo.